Hola, hola, muy buenas noches a quienes se van a comenzar a unir. Vamos a conversar con la directora peruana Melina León, que es la directora de Canción sin Nombre, una ficción basada en hechos reales. Ahí está Melina ingresando. Canción sin Nombre ya está en Netflix para toda Latinoamérica, así es que la pueden ver en Perú, que entiendo que ya está. Hola, buenas noches, Melina, qué gusto de Hola ver. Marisol, qué ¿Cómo gusto. estás? Bien, bien. Felicitaciones, felicitaciones después de un largo recorrido. Finalmente, Canción sin Nombre está ya en Netflix después de 2 años de haber sido estrenada en la quincena de realizadores en el Festival de Cannes, de haber hecho un recorrido largo por distintos festivales del mundo. Aquí en Chile tuve la suerte de ver tu película y de conocerte el año antepasado en el Festival de Cine de Viña del Mar, donde como jurado de la crítica te dimos una mención por tu tremenda película. ¿Cuál es la sensación de que ya por fin toda Latinoamérica pueda ver esta película? Y particularmente entiendo que Canción sin Nombre en estos días ya está entre las 10 películas más vistas de Netflix en Perú. ¿Cuál es la sensación? Bueno, gracias ante todo por invitarme, Marisol, a estar aquí contigo y conversar, pues muy contentos de por fin haber superado este problema horrible de la pandemia y que nos dejó sin estrenar en salas, pero bueno, hemos encontrado en Netflix una ventana estupenda que además nos permite llegar a toda Latinoamérica en estreno, en calidad de estreno, ¿no? Entonces, eso tiene pues una alegría muy especial y sí, muy aliviados, también muy cansados, porque como sabes es un recorrido largo, ¿no? De casi, pues sí, casi 2 años, ¿no? Año y 8 meses por lo menos que vamos con la película. Entonces es agotador todo lo que hay que hacer para promocionarla, pero no deja de compensarnos muchísimo el cariño de la gente que se ve ya más directamente retratada, ya no ve una película, sino un retrato propio, ¿no? Es diferente. Exactamente, acá tenemos a una protagonista, una mujer andina, pobre, discriminada, tiene unas discriminaciones cruzadas, también migrante interna, desplazada por el terrorismo. Canción sin Nombre es una ficción basada en hechos reales que está ambientada en los años 80, finales de los 80 en Perú, en el gobierno de Alan García. ¿En qué minuto esta historia que te había contado tu padre, que le tocó reportear y escribir sobre tráfico de niños, empieza a tomar forma en tu cabeza para convertirla en una película? ¿En algún momento pensaste que pudiera ser algo más cercano al documental? ¿Desde cuándo empezó en ti esa necesidad de plasmar esta historia en un filme? Bueno, muy pronto porque me llegó así, eh, tuve la suerte justo cuando la buscaba, ¿no? Entonces, un poco antes de estarla buscando en realidad, pero casi, casi por ahí. Yo estaba estudiando una maestría en Colombia y entonces yo la comencé la maestría el año 2003 y claro, ya la estaba por acabar hacia el 2007 más o menos y es cuando mi padre me cuenta, ¿no? Yo estaba en Nueva York y él me cuenta que lo había llamado una mujer francesa para decirle que era una, bueno, lo había llamado ese 2006 o 2007, ¿no? Le había llamado para decirle que ella era una de las bebés robadas, que quería conocerlo, que ella se había enterado de su historia, bueno, por su propia investigación, pero también por los diarios que su madre había conservado, ¿no? Entonces, pues de inmediato te imaginarás que esto es emocionante, es milagroso, es extraño, ¿no? Que de tantos casos de niños robados, que nunca se supo cuántos eran, pero se sabía que eran muchos más de los que se habían podido descubrir, eh, pues que una de ellas regrese y después de tanto tiempo, ¿no? Y que esto que ya se creía perdido, pues se retome, ¿no? Y eso ha pasado, creo que ha pasado en Chile también, ¿no? Creo que ha pasado en España mucho, ¿no? En la dictadura de Franco, en Argentina también, ¿no? Lo de Franco lo estuve viendo hace poco en este documental El silencio de los otros, me parece que se llama este documental
que está ahorita en Netflix, ¿no? Que cuenta la historia de los bebés robados allá. Entonces, pues eso, que son historias que se quedan así truncas y era milagroso, ¿no? Y entonces, pues ahí mismo yo creo que como ya iba a acabar, yo dije, de estudiar cine, yo dije, pues esto da para una película. Te están llegando saludos desde Arequipa, otros comentarios también de que les alegra mucho que el cine peruano haya mejorado tanto y de la mano de una mujer. Tú eres una mujer directora, la primera mujer directora que llega con una película peruana a la quincena de realizadores. ¿Cómo asumes tú la perspectiva de género para contar una historia de una mujer que no suele estar representada en la pantalla grande? ¿Cuál es tu perspectiva y tu sensibilidad particular de una mujer para otra mujer? En el fondo, el hecho de que tú seas una directora, ¿crees que te da ciertas particularidades para leer la historia de otras mujeres, por ejemplo? Sí, desde muchos puntos de vista, ¿no? De entrada, por ejemplo, Pamela me decía, es que si me hubiera dirigido un hombre blanco, creo que jamás hubiera podido dar el trabajo, hacer lo que he hecho, confiar así, ¿no? A- Eso me decía. Y yo también lo sentía, ¿no? De que nos mirábamos como que nos reconocíamos y que confiábamos por ser mujeres, ¿no? Y por haber pasado experiencias, ella mucho más duras que yo, pero de todas maneras, ¿no? Somos mujeres y latinoamericanas y en su caso, pues es más notorio que ella es muy andina, ¿no? Pero yo también lo soy, ¿no? Entonces, hay ese reconocimiento, ¿no? Eh, y luego, pues, como directora, bueno, primero, en primer lugar, elegir, ¿no? Contar la historia de una mujer, eso ya es ponerse en los zapatos de un personaje que no es retratado comúnmente, ¿no? Que no es trágico, ¿no? Que todo el mundo compare la película con Roma, pero yo siempre, mi respuesta ante eso es que es lo normal. Si somos un continente mayoritariamente, sobre todo México y Perú, mayoritariamente indígena. Es lo triste es que ustedes estén haciendo esa reflexión de, ay, hay dos protagonistas andinas o indígenas, pero es que eso debería ser la norma, porque somos la gran mayoría, ¿no? Y más bien de vez en cuando, oye, hay una película de las minorías, mira, vamos a ver esta película, aparecen unos blancos. Ah, pues claro, vale, ¿no? Muy bien que se representen a las minorías, pero claro, da risa, ¿no? Eso es como el mundo al revés, y es que vivimos en el mundo al revés, pues en esta colonia llamada Latinoamérica. Y entonces, pues vemos estos cambios y nos sorprenden, ¿no? Pero bueno, está bien, igual que es magnífico, ¿no? Que de todas maneras, que nos comparen, que de todas maneras, al llamar la atención y al decirse, pues se puede decir esto otro, ¿no? Date cuenta, ¿no? De que debería ser algo normal, ¿no? De que Yalitza y Pamela estén en dos películas de blanco y negro, porque claro, los directores quieren volver atrás y atrás era en blanco y negro y tal, ¿no? Y son dos películas muy distintas. Y entonces hablando de eso, tú me dices como mujer, pues fíjate que como mujer quería no perder el punto de vista de Pamela, que se sienta que estamos con ella, salvo cuando pasamos al periodista, que sea muy claro el punto de vista desde donde contábamos la historia. Y entonces, por ejemplo, eso me llevó a tomar una decisión del formato, ¿no? El formato, si bien Cuadrado. también el formato cuadradito nos lleva bueno, es un 4x3, nos lleva a los 80, sí, por un lado, pero también tenía una cierta humildad, una cierta cosa de no abarcar mucho, como es un poco la voz de las mujeres, ¿no? Que hemos tenido durante tantas décadas, ¿no? Durante tantos cientos de años de o ser una voz muy oprimida, silente, absolutamente silente, o una voz suave, ¿no? Callada, ¿no? Que mira con temor, que habla con temor, que no tiene poder, pues, ¿no? No habla desde el poder. Entonces yo decía, ¿cómo retrato una película así desde el punto de vista de una mujer así, además migrante, porque además no estamos retratándola en su lugar, en su ciudad o en su pueblo, ¿no? En los Andes del Perú, sino son migrantes
en Lima, ¿no? Entonces yo dije, pues tiene que ser así, desde una pequeña voz, desde una pequeña ventana, ¿no? Entonces eso, todo eso es para mí la perspectiva de género. Y justamente en el caso de Pamela Mendoza, ella contaba que parte del ejercicio que le tocó hacer tuvo que ver con ir a sus propias raíces, ¿no? Conversar con su tía, con su abuela, las propias mujeres, muchas de ellas que habían pasado por experiencias de discriminación o similares, también recordando, o más bien estableciendo una memoria más emotiva. ¿Cómo fue ese proceso actoral de trabajo que yo entiendo que pasaron hartos meses en que tú les pedías a los actores que básicamente improvisaran y que fue al final del guión, al final, antes de filmar, cuando tú ya les entregas el guión? ¿Eso fue así? Sí, sí. Sí, bueno, el guión estaba, ¿no? Pero el guión quería yo que sea un espacio de partida y no de llegada. Un lugar que nos permita que sea como un disparador de emociones y de ideas, pero que no sea una camisa de fuerza, ¿no? Entonces estaba el guión, pero trabajábamos alrededor del guión. De hecho, en la película inventábamos algunas escenas más, ¿no? Que veíamos que iban a ayudar y sí, y sobre todo lo que no estuvo, creo que hasta el último, fue el diálogo, ¿no? Es decir, trabajábamos sobre escenas en las cuales sabíamos qué es lo que iba a suceder, pero ellos no sabían qué iban a decir, si es que iban a decir algo o no, ¿no? Hasta el muy, muy avanzado. Entonces, cuando ya estábamos cerca al rodaje, encontramos algunas palabras o algunas frases que nos parecían que salían de ellos mismos, ¿no? Que funcionaban bien, que eran creíbles para ellos y eran creíbles para mí. Y entonces con esas nos quedamos, ¿no? Pero esas estaban todas en la cabeza de los actores, ¿no? Estaban escritas y si estaban escritas eran reescrituras mías, ¿no? Algunas sí, por ejemplo, las líneas de diálogo de Pedro, algunas sí estaban escritas desde el principio. Era toda una mezcla de cosas, ¿no? Porque había momentos en que había que transmitir alguna información bien precisa de la película, entonces eso sí estaba escrito, ¿no? Eso fue un Y, poco. y en el caso de Pamela, tengo entendido que tú querías trabajar particularmente con ella. Ella entiendo que viene del teatro más comunitario. ¿Cómo fue ese descubrimiento y por qué esa fijación? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo supiste que ella iba a ser Georgina? Bueno, yo me eché para Villa El Salvador, que es un barrio popular de Lima, está en el sur de Lima, un barrio enorme que es un barrio emblemático, porque allí migraron mucha gente del sur de los Andes que venía huyendo del terrorismo o de la guerra interna, como quieran llamarlo, y venían escapando de la guerra, entonces por eso es que se mudan al desierto, ¿no? Y se organizan muy bien. Hubo ayuda, hubo un buen alcalde y hubo planeamiento y entonces y hubo mucho coraje, sobre todo de las mujeres que hicieron, por ejemplo, comedores populares, ¿no? Y eso se ve un poquito en la película, ¿no? Cuando ella busca ayuda, pues acaba en un comedor popular, ¿no? Que están esas mujeres que le hacen pasar, ella pregunta cuánto está el menú, ¿no? Eh, y después la ayudan a conectarla con la otra chiquita que había vivido un drama similar, ¿no? Menor que Georgina, más joven, ¿no? Eh, y entonces, pues, en esas circunstancias, ellos se dieron la posibilidad de tener teatro comunitario, ¿no? Sus líderes fueron muy conscientes de la importancia del arte, ¿no? Y entonces, pues te sorprende, ¿no? Es un barrio muy pobre, pero lleno de teatrines, ¿no? Lleno de teatrines. Y eso es hermoso, ¿no? Y siempre es uno de los orgullos de Villa El Salvador. Y entonces, pues ahí me fui. Dije, qué absurdo hacer casting en lo que aquí creo que en Chile dicen Las Condes, ¿no? ¿Cómo se dice? Providencia. Qué absurdo, ¿no? Ir ahí a Las Condes a hacer un casting. Es una locura por cosas muy prácticas además, ¿no? Imagínate cómo hacerle y venir a un actor,
que toma hora y media. En el Perú, en Lima no hay sistema de transporte, entonces ese trámite pues les tomaría hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces es absurdo. Vámonos para allá y allá nos instalamos en un teatrín llamado Arena y Esteras y me presenté con el director de Arena y Esteras, de este teatro comunitario, y él me presentó a Pamela y me dejó hacer el casting en su lugar, en su espacio, y así pude conectar con toda la gran mayoría del reparto, ¿no? Y la propia Pamela de niña sufrió una situación bien específica cuando su madre era trabajadora ambulante y llega la policía y se querían llevar el carro. ¿Cómo fue eso estando ella adentro? Mm, claro, durante todo el proceso de ensayo pues nos fuimos contando cosas muy personales, ¿no? Cosas que surgían a partir del hecho de violencia que vive Georgina, ¿no? Y entonces, pues, ella me contó eso, ¿no? Que su madre era vendedora de golosinas cuando ella estaba pequeña y trabajaba en una avenida que estaba cerca. Ella se iba cerca donde estaba la construcción donde trabajaba su papá, eh, como guardián. Y entonces ellos querían estar cerca, ¿no? Es lógico. Pero no estaba permitido ahí por la municipalidad vender, ¿no? Y entonces pues hubo alguna de esas redadas donde viene la policía y a todos los que no tienen permiso les decomisan sus cosas, ¿no? Se llevan sus cosas, es de lo más violento que puedes ver, ¿no? Y no, es que es muy triste eso y pues se llevaron alguna vez, Pamela estaba durmiendo dentro del carrito de golosinas, estaba durmiendo ahí porque tenía 3 años, estaba muy chica, ¿no? Y entonces ella recuerda los gritos de su madre para que la policía le devuelva el carrito y que entiendan que ahí iba su hija, ¿no? Y al fin se la devolvieron y todo esto, pero claro, hubo que gritar mucho, ¿no? Y entonces, porque yo le pregunté, Pamela, ¿lo haces? No, qué bien lo haces, ¿no? ¿Qué pasa? Cuéntame, yo misma quería saber cómo ella, de dónde estaba sacando, ¿no? Entonces ella me cuenta que ese era uno de sus recuerdos, ¿no? Que la estaban ayudando a ella a hacer esa escena, ¿no? En la que reclama, grita por su hija. Mm. Una de las escenas también bastante desgarradoras es la violencia institucional que sufre Georgina cuando va a pedir ayuda a la justicia, cuando ya le han despojado de su vientre a su hija, va a hacer la denuncia y la policía prácticamente no la considera. Esa es una cuestión que se sigue repitiendo en nuestros países en distintas situaciones y yo diría que es de las más tristes que se ve en la película, que debe ser una situación que probablemente se repite todo el tiempo y se sigue repitiendo hoy, no solo en los 80 en un contexto de conflicto interno. Sí, 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 se sigue repitiendo y ahora ha quedado todo mucho más evidente, la tremenda desigualdad en la que vivimos, el tremendo fracaso del proyecto neoliberal, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Porque un poco que creo que es medio millón de peruanos o de limeños, ¿no? Que vivimos en un cierto privilegio y entonces es engañoso, ¿no? Es engañoso a veces. Y luego pues la pandemia nos ha quitado si había alguna venda que quedaba, pues ya quedó evidente de que no hay justicia, ¿no? Que todo, que la película, que vivimos una película de horror, ¿no? De éxito, ¿no? Y eso está ahí en las muertes, ¿no? La gente más pobre es la que se muere, la, la gente más pobre es la que ha tenido que salir a la calle a vender, ¿no? Y lo que puede, ¿no? El comercio ambulatorio, en fin, y bueno, pues se han, se han muerto mucho más, ¿no? Y efectivamente el Estado está destruido, ¿no? Y eso pasa, se ve en el trato de la policía, se ve en el trato que nos dan en los hospitales, ¿no? Están- es una situación que sí, pues quisiéramos decir que ha cambiado, pero no, no realmente, ¿no? No, quizá haya mejorado un poco, ¿no? Pero porque los 80 vaya que fueron un abismo, pero esencialmente es toda una estructura que no ha cambiado, ¿no? Es como si
como si, claro, siempre pudieran esperar, los más pobres pudieran esperar para siempre, ¿no? Un cambio. Bueno, en nuestros países, el año 2020 en el tuyo y en el 2019 en el mío, justamente esa desigualdad extrema que quedó a mayor evidencia aún con la pandemia, debió salir a las calles para manifestarse y ambos países tuvimos justamente un estallido social, una rebelión popular contra el modelo neoeconómico, neoliberal que tú mencionas, no, no es casualidad, digamos. En ese sentido, si bien tú no has querido hacer una película política, inevitablemente la lectura política va por ese lado, no solo en relación al contexto político, estamos hablando de fines de los 80, con el terrorismo de Sendero Luminoso, con la ley marcial, y en estos tiempos, ya del 2020, por lo menos en mi país también, uno se le hace imposible no recordar tiempos de represión cuando hemos vivido la respuesta insólita de las policías en la calle el año pasado, en el caso, en el antepasado, en el nuestro y en el pasado el de ustedes. O sea, cómo se mantiene, como tú bien dices, ciertas estructuras que a pesar de los cambios hacen que finalmente nada cambie en el fondo. Sí, pues nosotros acabamos de tener varios muertos. Este gobierno nuevo, que es el gobierno que era el gobierno, digamos, que restablecía la democracia, ya llevan como 5 muertos, más muertos que el gobierno que duró una semana de este usurpador, ¿no? Este pequeño ridículo golpe de Estado, ¿no? Que hizo. Más muertos que el usurpador lleva el bueno. es, es patético, ¿no? Y sí, son muertos, son gente que estaba protestando por una ley muy injusta, ¿no? Que hacía que a los trabajadores agrícolas se les pueda pagar menos, ¿no? Y se les obliga a trabajar más, ¿no? Que era una ventaja económica que se le daba a los empresarios eh, de la agroexportación, ¿no? Que beneficiaba a los grandes empresarios de la agroexportación, que duró 20 años, ¿no? Y que por fin se está cambiando, pero ha tomado esos muertos y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es indignante y pensar que eso es, entre comillas, lo mejor que tenemos, porque lo otro es la barbarie, es Keiko Fujimori, es el narcotráfico en el poder, ¿no? O un tipo como Merino, ¿no? Que pues es un político que, entre comillas, ¿no? Es un tipo sin ningún tipo de preparación política ni nada, ¿no? Entonces, era un peligro, ¿no? Y por eso fue que salimos a las calles todos el año pasado, porque a fines del año pasado, porque era un peligro total, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Los mató a 2 muchachos universitarios, ¿no? Dos Bueno, y aquí, varios quedaron mal, ¿no? Varios quedaron mal. aquí en Chile ha pasado más de un año de la revuelta popular y todavía están en la impunidad crímenes y con una cantidad importante de muertos y además con muchas personas que fueron apuntadas con sus armas por la policía y tuvieron pérdida ocular. A ese nivel de especificidad hemos llegado y eso no, no ha cambiado. Está en la estructura de las policías una actitud, para qué hablar en relación al pueblo mapuche en nuestro país, que es una situación en que incluso se violan los derechos humanos de las niñas, de los más pequeños. Pero bueno, Claro. volvamos un poquito a la película. Me gustaría que nos contaras de la relación con Inti Briones, este director de fotografía peruano-chileno, muy reconocido internacionalmente, que es el director justamente de Canción Sin Nombre y que además se inauguró como productor. ¿Cómo fue ese acercamiento y cómo ocurrió que él terminara siendo el productor de la película? Bueno, es una relación de un cariño y una amistad inmensas, ¿no? Y es como yo siempre miro a Inti, ¿no? Como este maestro, ¿no? En realidad, y persona maravillosa que tuvo la generosidad de filmar mi corto hace más de 10 años, el corto que yo grabé para graduarme de la universidad.
Y, y yo nunca pensé que lo iba a hacer, pero fue una locura de una amiga que falleció, lamentablemente, la directora de vestuario de la película, una querida amiga Nene Herrera, ¿no? Que ahora justo hemos sacado un clip, ahí lo vas a ver. Hoy día lo hemos sacado, ¿no? Una foto hermosa de Inti con Nene, que era una especie de poeta de la vida, una mujer excepcional, maravillosa, que andaba, que vivía en poesía, ¿no? Y a ella pues le pareció poético ayudarme y le pareció poético ayudarme presentándome a una persona tan poética como Inti, juntarnos, ¿no? Y somos así como dos personas que se unen por el cariño a otra, ¿no? Que era Nené, ¿no? Y así comenzamos con ese corto y luego pues él, como siempre, viajaba mucho, pero cada vez que podíamos hablábamos un poquito del proyecto y de cómo iba. Y yo creo que lo que nos ayudó tanto con esta película es que los dos pasamos nuestra infancia aquí en los 80, ¿no? Y entonces es un tema muy, muy personal, que dos personas muy parecidas lo iban a expresar sin palabras y se iban a poder comunicar sin muchas palabras porque eran muchos sentimientos que estaban esperando ahí para ser expresados, ¿no? Mucha tristeza que justo ahí el Inti aparece un poco, mandando sus stories y tal. Y entonces creo que eso nos unió muchísimo, ¿no? Esa necesidad de finalmente pues poder decir algo y que se siente muy profundamente, ¿no? Que se ha sentido muy profundamente, que nos ha tocado de muy jóvenes, muy, muy chicos, de infancia, ¿no? Bueno, sí, de infancia. Y entonces es eso. Y luego pues y tenía que entrar como coproductor porque de otra manera era imposible eh, poder pagarle a él, imagínate. Entonces tenía él que coproducir y ya luego, pues de haber rodado, él quería hacer una muy buena postproducción y nosotros no teníamos los medios, íbamos a hacer una postproducción modesta, ¿no? Y él sí que conocía en Brasil un estupendo colorista que es el gran Fabinho Souza, maravilloso artista, con el que Inti ha trabajado varias veces y tenía el deseo de volver a trabajar y entonces, y como le tenía tanto cariño a la película, me dijo, no, pues yo me encargo de la postproducción. Y entonces le digo, pues lo mínimo que puedo hacer es darte crédito de productor porque esto ya es mucho, ¿no? Imagínate, él compra la cámara y todo para hacer la película. Entonces, era un apoyo tan grande, ¿no? Entonces, pues sí, así se volvió productor y el pobre se debe haber arrepentido después porque ya que es productor también, pues ha seguido con la película hasta el último, ¿no? Y ahora estamos como, o sea, pues muy involucrados, ¿no? Con todos los detalles, porque claro, esperábamos que nos vaya bien, nadie es una película para que le vaya mal, pero no esperábamos que nos iba a ir así, y entonces había que ir a Cannes y había luego que ir a otros lados y ahora había que hacer la película promoción para que vaya al Oscar y sigue, ¿no? Entonces, bueno, de broma, pero sí es matador. Y luego había que promocionar el BAFTA, ¿no? Entonces en esas estamos muy de dar entrevistas y esas cosas que ayudan tanto, ¿no? Bueno, tú has mencionado esta precandidatura del Perú, o sea, de Canción Sin Nombre, como la representante de Perú justamente ante los premios Oscar para la mejor película extranjera. ¿Cómo es ese proceso y cuándo ya se sabe? Me imagino que en marzo, quiénes son las candidatas ya finalistas. Primero hay una lista corta. Primero van las películas que los países eligen y mandan, y luego hay una lista corta que ahora la han ampliado a 15 películas. Entonces, esa lista va a salir en febrero, creo que hacia el 9 o 10, me parece. Y luego ya ellos anuncian cuáles van a ser las 5 finalistas. Eso sí será en marzo, creo. No estoy segura, pero debe ser por ahí. Pero sí, primero hay una lista corta, ¿no? Es ¿Y eso. cómo se produjo esa oportunidad? O sea, ustedes no buscaron todo lo que está pasando con Canción Sin Nombre y cómo terminan siendo la representante de Perú ante los Oscars. Bueno, se busca y no se busca, ¿no? Se busca así como que de pasito a pasito, ¿no? No es que uno diga, ay, yo quisiera todo esto para mí. No, no, no.
pero pues a medida que uno va mostrándole la película a la gente, ¿no? Y sobre todo a la gente que sabe, ¿no? Antes de lanzarla en Cannes, por supuesto, ya te van diciendo, oye, esta película está buena, esta película, ¿no? Te van llegando, porque al principio, pues, cuando la muestras es un patito feo, loco, que todo el mundo se queda preocupado y más bien lo que hacen es darte sugerencias. Entonces tú llenas un cuaderno lleno de anotaciones que te va diciendo la gente, oye, cámbiale esto, no, esto está horroroso, esto está así, esto está ahí. Entonces acabas con 5 páginas de sugerencias. Pasados los meses, ya la gente se le acaban las sugerencias o hay menos sugerencias, ¿no? Y ya cuando vas llegando ya te van diciendo, oye, esta película, qué bien, y no te dan ninguna sugerencia, ¿no? Y finalmente, cuando la mostramos en Argentina, en Ventana Sur, ya nos comenzaron a decir, oye, esta película tiene posibilidades de ir a Cannes, que hacía unos meses decíamos, no, para Cannes, qué difícil, no, no. Y luego, pues, cuando te lo dicen otros, dices, ah, sí. Entonces, y bueno, un poco lo mismo con el Oscar, ¿no? Ya nos habíamos ganado tantos premios y tal, decíamos, pues sí, nos corresponde un poco, pero también hay otras películas, ¿no? El cine peruano ha mejorado muchísimo, ¿no? Se están haciendo muchas más películas, entonces había una duda ahí si nos lo iban a dar o no. Y entonces cuando nos lo dieron, pues nada, pues una alegría inmensa de representar a Perú, ¿no? Que un poco cuando uno va a festivales representas a tu país, pero en esto es un poquito oficial ya, ¿no? Mm, Totalmente. mm, Y respecto de, siguiendo con la función de Inti, la decisión de hacer la película en blanco y negro, porque además tiene una mm. fotografía maravillosa, especialmente en la galería, esa galería ochentera donde va Georgina a tener su guagua en esta clínica clandestina que no sabía que era tal. ¿Cómo fueron definiendo que fuera justamente en blanco y negro? Mm. Pues yo creo que eso se definió muy, muy al inicio, porque hablábamos de que en esa época los periódicos se imprimían las fotografías se imprimían en blanco y negro, ¿no? Entonces muy, muy, muy comenzado el proceso. Nosotros teníamos una posibilidad de hacer la película con una productora en Nueva York que se había mostrado interesada, pero ellos estaban muy pesados diciéndonos que tuviéramos cuidado con el blanco y negro, que mejor la filmemos en color y luego la pasemos a blanco y negro, ¿no? Y luego ya cuando esa posibilidad de producción se deshizo y tomamos nosotros las riendas del asunto, pues dijimos, ah, pues vamos a hacer la película como queremos, ¿no? Ok, no tendremos el apoyo de esta compañía, pero eso tiene que tener otra cara, una cara positiva, ¿no? Y esa cara positiva es que dijimos, ah, vamos a blanco y negro, no importa que no sea tan comercial, no importa eso, ¿no? Está bueno, va a ser bello, además va a ser como nuestro recuerdo de la época, ¿no? Grabado en esas fotos. Así que así, muchos años antes se tomó esa decisión. Una gran decisión porque es una bellísima película. Hablemos un poquito también de la música, porque hay un par de escenas realmente memorables donde está Georgina con los músicos y con los bailarines de tijera, y hay un violinista muy particular que aparece también. ¿Cómo fue el trabajo musical que ustedes hicieron en la película? Sí, pues te cuento, Marisol, que lamentablemente nuestro querido Víctor Tomairo falleció de COVID. Falleció de COVID bien temprano. El pobre, qué pena, creo que tenía diabetes y le dio el COVID y falleció, ¿no? El violinista de la película, Víctor Tomairo, tan querido. Pero bueno, y la música pues se la debemos sí en parte a él, ¿no? Es ese momento que toqué el violín y ese amor que le ponía a la música y ese espíritu suyo es una de las cosas más tristes que nos han pasado, es la muerte de Nené, la querida amiga, ¿no? De Inti y mía y la muerte de Víctor, ¿no? Eso han sido 2 golpes muy duros y luego hemos perdido a uno de los chicos que hacían efectos especiales. Pero bueno, el trabajo de la música, digamos que fue liderado por Pauchi Sasaki en la composición, gran compositora peruana, Nikkei, que es una amiga querida que hace música muy avant-garde, muy experimental, ¿no? Ella ha sido, ¿cómo se dice?, como discípula de Philip Glass. Eh,
Y nada, es una mujer así, un poco tiene lo de Inti, de este misterio de artistas que siempre están buscando, ¿no? Y siempre están buscando la poesía además. Y, y pues a lo largo, igual que con Inti, a lo largo de los años de amistad íbamos comentando poco a poco y Pauchi es una persona muy observadora, iba viendo mis gustos, ¿no? Y, y además conoce mucho de música popular, ha estado muy cerca, de hecho grabó un disco con música de la selva del Perú. Conocí muy bien eso, a ella le gusta la música tradicional, ha estudiado violín judío, ha estudiado violín de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces ella está muy la, en la música tradicional, la más tradicional y en lo más avant-garde, es bien raro su proceso de creación y eso me gusta mucho, esas búsquedas a mí me encantan. Y, y entonces por eso yo me hice amiga y quise trabajar siempre con ella, porque es como súper interesante, ¿no? Lo que ella hace. Y ella decidió por el charango, porque ella entendió la película como una historia de amor, como varias historias de amor, ¿no? Y de desamor o de imposibilidad de entregarle el amor, ¿no? Y, y ella dijo, ah, no, pues el instrumento más dulce es el charango, el que expresa mejor el amor para mí es el charango, ¿no? Esta guitarrita peruana, ¿no? Y se fue a hacer un casting de charangos ahí donde los venden en el centro de Lima y eligió el que a ella le parecía el más dulce, ¿no? Y así, esa fue un poco el norte de la película, fue hacer las cosas siempre como muy desde la tierra, ¿no? Que se sintieran, además con mucha horizontalidad, que se sintieran que no hay una división entre los que crean la película detrás de cámaras y los que están enfrente de las cámaras, ¿no? Entonces, y eso lo notamos claramente cuando grabamos una pieza en cello, que estaba muy preciosa y tal, pero además contratamos a un músico extraordinario de Nueva York, tal, pero luego nos dimos cuenta que no era de aquí, porque en la música tradicional andina no se incorpora el cello, se incorpora el arpa y se incorpora el violín, pero no el cello. Entonces dijimos, no, esto está sonando como un comentario. Vamos a hacerlo con el violín y con el charango. Eso va a ser. Y ya luego, para los momentos en los que queríamos expresar la violencia del secuestro, ¿no? Del robo de la bebé, pues ella le metió a su avant-garde, ¿no? Le metió todos sus sonidos electrónicos con los que ella trabaja mucho con máquinas, ¿no? Le encanta trabajar con máquinas. Y entonces ella es como que se metió un poquito al terreno del sonidista, ¿no? Del diseñador de sonido Pablo Rivas de España. Y él se quedó encantado en esa invasión, ¿no? Un poco en esta película, todos los que han sido como bien arriesgados y bien de no creer en los límites y en los cuadrados, ¿no? Han sido los que han podido fluir mejor, ¿no? Bueno, sin duda es una película que fluye, que emociona, que te llega al corazón. Hay una cuestión bien particular, ya para ir terminando y no quitarte más tiempo, con el gesto. El gesto de Georgina, que a mí me emocionó mucho, que tiene que ver con tocarse con sus manos, su guatita, cuando ya no tenía, cuando ya le habían arrebatado a su hija en esta clínica, la caminata antes de parir, está plagada de gestos tan femeninos, tan de mujer, que una logra sentirse identificada y te llevas la mano tú también a tu estómago. Mm. ¿Cómo trabajaste los gestos del personaje de Georgina? Sí, yo le notaba algunos gestos así hermosos, hermosos y por supuesto que me fascinaba igual que tú como una espectadora. Esos eran, ella es una persona, es antropóloga, ¿no? Es una persona muy observadora y, y le dedica a esta película. Si una especie de condición me pone a mí para hacer esta película es que hagamos una película con amor, con dignidad, en la que el retrato de estas mujeres sea digno, ¿no? Y sea honesto. Y entonces
al ver que era eso, pues ella también, ¿no? Iba entregando sus observaciones, ¿no? En sus pequeños detalles, ¿no? Que yo me imagino que ella había visto y yo pues me daba cuenta igual que tú y decía qué hermoso, ¿no? Es eso. Y también le debemos mucho a su preparación en Cuatro Tablas, que era un grupo de teatro colectivo acá en Lima, en el cual ella se preparó un año que dejó de estudiar por problemas que ella tuvo en la universidad, problemas los mismos problemas de Georgina, ¿no? De marginalización, de abuso, ¿no? Que bueno, en fin, no viene al cuento contar ahora en detalle, pero ella deja la universidad un tiempo para poder recuperarse de estos episodios nefastos que vivió y se pone al teatro, ¿no? Y en ese tiempo es que llega a los teatros comunitarios y llega a este grupo Cuatro Tablas, ¿no? Que hacían un teatro físico. Entonces, tú por eso te puedes dar cuenta del inmenso trabajo y hermoso trabajo que ella hace con su cuerpo, ¿no? Hace que su cuerpo hable a través de los gestos, a través de sus movimientos, ¿no? Y yo lo entendía muy bien y lo apreciaba muchísimo porque yo de pequeña también vine un poco de eso, ¿no? De la danza teatro inspirada en el trabajo de Pina Bausch, ¿no? Que a mí siempre me influenció muchísimo, siempre estaba ahí como en mi corazón y entonces eh, siempre pido eso un poco en los actores, ¿no? Que sus cuerpos hablen. Y ella ya es como que vino justo el matrimonio, ¿no? Con ella en ese aspecto, ¿no? Bueno, Melina, te agradezco, pero muchísimo este tiempo de conversación tan hermoso. Te deseo que venga otra película, ojalá. Otro Más hijo, pronto. otra hija. Otra hijo, claro, que sea niñito. Porque yo sé que en nuestros países latinoamericanos cuesta mucho hacer una película detrás de otra, pero ojalá con este vuelito de esta ópera prima comiences una producción con sus tiempos, los tiempos necesarios que se requieran, pero que nos sigas entregando este tipo de cine tan sentido, tan emotivo, que además tiene un mensaje político importante de inclusión, de representación de aquellos que no suelen estar representados en la pantalla grande. Así es que muchas gracias y que le siga yendo tan bien con Canción Sin Nombre en Netflix para todos quienes todavía Para no la toda han visto, Latinoamérica. para toda Latinoamérica. Gracias, gracias Marisol, mis cariños a todos tus fans chilenos y a los peruanos también que se quedaron pacientemente escuchándonos. Ha sido un placer. Sí, muchas gracias a todos los peruanos. Recuerden que justo en estos días hay dos festivales online que yo creo que son súper interesantes, son gratuitos, es lo único bueno de la pandemia, Transcinema, que tiene unos títulos muy interesantes, y Arica Doc, que va a estar para Chile, Perú y Bolivia, así es que más hermanados que nunca, somos parte del mismo continente y somos todos de alguna manera también andinos. Así es que muchas gracias y nos estamos viendo, Melina. Gracias Marisol, un abrazo, qué lindo verte. Chao, chao. Chao, chao. Chao, linda.